Oiga, ¿qué tan angustiado se siente por el asunto de Omicron? Se lo pregunto porque hoy el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pidió a la población no angustiarse por el alza de casos de COVID-19. Pero ¿sabe qué? No es el único aspecto. En materia de seguridad y de economía también los discursos oficiales han sido positivos, han sido confiados, todo va muy bien. La realidad, pues, ¿en qué realidad se están encontrando nuestros funcionarios y los datos son reales? Los datos que presentan, ¿cuál es la realidad para los mexicanos? ¿Los están exagerando? ¿Son reales pero exageran? ¿Qué nos dicen al respecto? Ese es el tema que hoy ponemos sobre la mesa y saludo con gusto a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, y a Víctor Hugo Hernández. Señores, son reales, pero bueno, exageran un poco. Temas distractores, Magda, sobre problemas reales, y eso es lo que a veces pareciera, Víctor, que es lo que está sucediendo en una situación complicada, en un año difícil y complicado que tendremos este 2022. Y no se trata de ser catastrofista ni de ser negativo ante las cosas, sino más bien tener los pies bien puestos sobre la realidad. La verdad es que tendremos un año, y estamos empezando con un año muy complicado, un año difícil, y bueno, tenemos básicamente en 3 rubros que vale la pena tomar la atención. Uno de ellos es, desde luego, el tema de la pandemia. Me parece que hoy el número de contagios, la forma como se está contagiando la gente, más de 30,000, sin considerar, Víctor, la cifra negra, porque no se hacen pruebas, pero esa cifra altísima que tuvimos hace un par de días, de 30,000 contagios al día. La tragedia que se ha convertido, los muertos, que aunque el presidente dice es que México no está entre los países con más muertos de acuerdo a la proporción de habitantes que hay, si le sumas el exceso de muertes, estamos entre los países con más fallecidos, lamentablemente, y esa es la realidad. Sí, y en cada uno de los rubros podemos ir avanzando exactamente. Pareciera que a veces seguimos privilegiando otro tipo de temas que no son los prioritarios sobre lo que realmente es importante. Víctor, un primer comentario. Sí, hay que mencionar, Raúl, bien lo señalas tú, hay cosas que son importantes y hay cosas que son urgentes, y en este momento los temas urgentes corren en el carril de la economía, de la salud y de la seguridad, y no los debemos de perder de vista, por más que nos metan los otros temas, que ciertamente también son importantes, que si la revocación de mandato, que si las políticas públicas que está aplicando el presidente, que si se nos enfermó el presidente, no dejan de ser temas que, bueno, pues siempre llaman la atención para aquel que desea estar bien informado. Pero aquí también juega un papel importante los medios de comunicación, nosotros mismos, y también el ciudadano promedio, que es el que marca la pauta en cuanto a qué temas le pudieran interesar. Nosotros como medios, bueno, pienso la responsabilidad de nosotros es no perder, no quitar el acento en esos temas urgentes, que son fundamentales, que son vitales para poder salir adelante como ciudadanos, como familia, como sociedad. Y claro, tampoco descuidar de algún modo los otros que le ponen cierto sabor a la vida, pero que también pasan a otro término. Porque si ahorita se está peleando Monreal, si ahorita el presidente se está recuperando en su casa, si ahorita se va a dar un proceso de revocación que ya sabemos más bien es un acto de autopromoción, etcétera, pues la verdad pues hay que ponerlos en su dimensión correcta, no hacer más grande lo que no es. Lo que sí es grande y es delicado, aunque canse y agote, sigue siendo el tema de la salud, el tema de la seguridad y el tema de la economía. ¿Estarás de acuerdo? Sí, desde luego. A ver, me gustó mucho los conceptos que Luis Carlos Ugalde ayer en Mega Noticias daba a conocer sobre el tema de los riesgos que tendremos desde luego en este año. Me gustó la forma sobre todo de plantearlo. El problema de muchos temas, Víctor, que se están generando y que buscan una solución en este 2022 es que no van a afectar directamente este año, sino puede afectar el próximo año, el 23, y sobre todo el 24, una sucesión anticipada. Hoy vemos a Monreal, vemos a Marcelo Ebrard, vemos a Claudia Sheinbaum, digamos los dos últimos, digamos los preferidos o por lo menos los que el presidente López Obrador ha mencionado, aunque queda en evidencia claramente que Claudia Sheinbaum pudiera ser la preferida del presidente para sucederlo, aunque Marcelo está haciendo su chamba y el señor Monreal, sí, esta familia de caciques de Zacatecas, que de alguna forma pues también hoy desde el Senado dice aquí estoy,
estoy presente y soy más moderado que los radicales, ¿sí? Y estoy hablando de su hermano, este es el que actualmente gobierna el estado de Zacatecas, pero bueno, precisamente Ricardo Monreal en el Senado, que también levanta la mano para poder estar en esto. Pero mira, aprovechando que vemos estas imágenes de Zacatecas, me parece que en el tema de seguridad que pusiste el dedo en la llaga, sí, es uno de los graves problemas que hoy estamos padeciendo y que no se ve una solución. Sí, el que te vayan y te dejen 10 cadáveres frente al Palacio Municipal de Zacatecas, el reguero de cadáveres que hicieron en el estado de Veracruz, el problema de la reunión del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, con los criminales precisamente de la zona. La famosa fotografía. Todo este tipo de hechos, sí, me parece que descomponen claramente el escenario. Y lo que vimos en la pasada elección, Víctor, es que el crimen organizado estuvo participando directamente o indirectamente en la jornada electoral. Ahí están los procesos y las denuncias que se hicieron en el estado de Sinaloa, por ejemplo, en el y ahí estado... están los muertos, Raúl. San Luis. Ahí están los muertos. Así la cantidad de candidatos que pagaron con su vida el seguramente no haber llegado a un arreglo con los criminales. Bueno, y entonces en un escenario en el que este año vamos a tener elección en 6 estados, el gobierno de alguna forma ha permitido, ha sido omiso en la participación del crimen organizado, en la selección de candidatos, en la jornada electoral, como sucedió el año pasado. Y eso me parece que son altos riesgos, que los vamos a ir pagando poco a poco y que vamos a tener más gobernadores como este que estamos observando, en donde hay una evidencia clara de que tiene relaciones con el crimen organizado, digo, y porque existen las fotografías, pero me parece que estos temas de inseguridad, en donde hay territorios que han sido tomados por el crimen organizado, que han obligado a que muchas familias haya desplazados en muchos puntos del país a consecuencia de la violencia y que desde luego pareciera que se combate, pero que en realidad no se está combatiendo. Y el número de homicidios dolosos, sí, que tú ya lo tocas en tus 100 palabras de este día, dejan en evidencia que este es un grave problema no resuelto y que no se ve qué se está haciendo para poder mejorarlo, más que simplemente que está estacionada la cantidad de víctimas en un nivel altísimo. Y que queda claro, Raúl, que más bien la agenda no la está poniendo el gobierno ni la autoridad. La agenda la están poniendo los mismos criminales que deciden dónde actuar y dónde no actuar, y dónde moverse y dónde quitarse, realmente. Y los porcentajes tan ínfimos que nos hablan de que ha habido una mejora, de que se han bajado el número de muertos, pues realmente es nada en comparación con años anteriores. Entonces, y otro asunto muy grave, Raúl, que cada vez estamos más conscientes: hay contubernios, hay arreglos. Hay arreglos y desarreglos entre ellos y terminan siendo parte de lo mismo, una clase política que se entremezcla con delincuentes y pactan para poder seguir controlando el país. Claro, y mira, y déjame ir ahora al plano de la economía, ¿sí? Una inflación como no habíamos tenido en 20 años, ¿sí? Con un crecimiento, un estancamiento económico, a pesar de la brutal caída que tuvimos con la pandemia, la recuperación pues ha sido realmente moderada y no ha habido un crecimiento en concreto del tema. Y por otro lado, la falta de confianza. Se sigue atacando desde la mañanera a empresarios, a polarizar a los mexicanos, y esto es una mala señal. Definitivamente, y es uno de los grandes problemas que vamos a tener. Si no se logra una conciliación y un acuerdo, hoy se hablaba de la posibilidad de 97 nuevos grandes proyectos que ojalá se concreten, porque ya tenemos rato de reuniones y de acuerdos y de comunicados formales y de aparente solidaridad y comunión entre el gobierno y empresarios, pero en la práctica, no hemos visto mucho de eso, Raúl. No se han visto, y bueno, y sí hemos visto estos ataques que se ha visto al sector privado y a otros sectores de la población. El descontón. Bueno, sí. Y un tercer tema, desde luego, el tema, de la salud. La salud. Abordábamos, exactamente. Ese es otro tema que tenemos que no debemos de quitar ahora sí el dedo del punto, porque definitivamente Omicron, mira, pareciera ser, claro, siendo optimistas y queriendo desear lo mejor, que pudiera ser una cepa que vendría a ayudarnos,
Pero es muy delicado decir esto y es muy delicado afirmar, porque sin decirlo, la guardia la bajamos como sociedad. Hoy estamos pagando las consecuencias de lo vivido en diciembre, de esas fiestas, de ese desorden que hemos tenido en nuestras vidas privadas, que tenemos mucha responsabilidad, nuestra acción particular, porque los enfermos que ahora están apareciendo son por dos razones fundamentales: o no estaban vacunados o fueron descuidados en el manejo de una pandemia que seguía vigente, a pesar de lo que estábamos nosotros insistiendo que se deberían de cuidar. Y otro, pues el papel muy laxo de la autoridad, que sigue minimizando esta pandemia y sigue diciéndote pues sí, pero no. O sea, cuídate, pero no te preocupes tanto. Y el hecho real de que la actividad económica no se va a disminuir, nadie lo quiere hacer. Bueno, tendremos este año 2022 el tema de la revocación de mandatos, ¿sí? Esta consulta generada desde el mismo gobierno, desde la misma presidencia, y que este 2022 va a ocupar muchos recursos, que lo vemos innecesario, muchos, y que de alguna forma va a distraer y va a poner en un predicamento al Instituto Nacional Electoral, que no es el consentido del gobierno y que sabemos que lo que se pretende también es mermar esta institución, que si bien hay cosas que revisar en su costo, en su operación, sí tenemos que estar seguros que el INE pues ha garantizado, por lo menos en los últimos años, jornadas electorales creíbles, jornadas electorales pulcras en lo que se refiere a su organización, Víctor, y eso no es menor, pero parece que lo que se pretende pues es precisamente con una reforma electoral, sí, como ya se ha anunciado, pues también de alguna forma debilitar a este organismo. Fíjate que hablando de distractores, Raúl, algo que yo creo que no debemos de perder de vista. Mira, es cierto, el Instituto Nacional Electoral habrá tenido sus errores, sus hierros, sus defectos, habrá tal vez pues resultado de lo mismo, ¿no? Hemos visto cómo se conforman los comisionados que no obedecen a intereses partidistas, los salarios en particular. Claro, los salarios, estoy de acuerdo que hay muchas cosas que se deben de corregir, pero también si se trata de no distraer, también no hay que perder de vista al Tribunal Federal Electoral, que también tiene su propia historia. ¿Cuántos fallos han hecho favoreciendo decisiones en estados y le han dado en la torre a los estados, imponiendo o avalando gobernadores que han salido trácalas, rateros, ineficientes, pero que les han dado la bendición? O sea, también en el Tribunal Federal Electoral hay una buena historia de corruptelas y de arreglitos que, si se trata de meter en orden al INE, también se debería de voltear ahí, Claro, ya hay que ver, y bueno, y uno más, ¿sí? La reforma a la industria eléctrica. Ya vimos que el año pasado no pasó, no alcanzó los votos necesarios, se aplazó para este año. Pero ¿cuál es el punto clave en este tema de la industria, la modificación de la industria eléctrica? Es la advertencia, la amenaza que hace el gobierno de confiscar, de decomisar las inversiones que se han hecho en lo que se refiere a energías limpias. Sí, parques eólicos, parques solares, que de alguna forma hubo inversiones que en su momento entraron a nuestro país, pero ante esta situación, todo el tema energético está completamente estancado, no se mueve. Sí, no hay confianza, y esto lógicamente habrá que resolverse en unos días más cuando veamos eso en la Cámara de Diputados. Y si se aprueba, esto desde luego puede ser la puntilla para posibles inversiones en el futuro sobre el tema de energías limpias. Lamentablemente tenemos un escenario complicado en este 2022, como ya lo he recorrido. Salud, economía, seguridad y todos esos pequeños puntos que hay, 6 estados en juego en elecciones en diferentes partes de la República Mexicana, la amenaza y la participación del crimen organizado. En fin, tenemos un escenario complicado en este 2022, pero seguramente iremos avanzando paso a paso en cada uno de los temas que han sido abordados aquí en este espacio. Para concluir, Raúl, rápidamente, si hay una guerra que sea mediática y de ver quién gana el discurso, es en esta cuestión de la energía, ¿no? Tratar de demostrar y convencer a un pueblo y a una sociedad de las bondades de esta reforma energética y si van a ser para bien o para mal. Ahí la guerra se está dando en este momento, ¿no? Convencer, sensibilizar, a ver quién gana, uno. Y en el otro caso, bueno, me queda claro que tenemos que ser lo suficientemente hábiles para saber determinar qué es lo importante de lo urgente y poner las cosas en su lugar y no irnos con
con las fintas, como a veces ocurre. Raúl. Mientras tanto, nosotros, las economías familiares, desde luego la economía de cada uno de nosotros, de cada una de las personas, pues a cuidarla, desde luego la economía en este 2022, viene incremento a las tasas de interés, viene incremento en el costo del dinero, sin duda. Hemos visto estos incrementos que ya se perciben y que hemos dedicado toda esta mañana a hablar precisamente de la adquisición y de lo que alcanza para el salario mínimo y esta inflación que sin duda ha venido eliminando y va a eliminar muchos de los posibles incrementos que se puedan negociar en los próximos días. Escenario interesante, Raúl, como dicen los chinos cuando te desean el mal, que te toquen tiempos interesantes por vivir. Gracias, Víctor. Hay que seguir utilizando el cubrebocas, importantísimo. Saludos. En estos momentos de mucho contagio.